yo digo que así, la autogestión no es una democracia, no es que la gran parte de la gente tiene que estar de acuerdo, vamos a preguntar cuántos quieren esto, cuánto quieren, no es esto. Hay necesidad de mucha más madurez, porque el proceso de decisión tiene esto de los consejos, porque tiene que buscar los consejos, escuchar a la gente que va a tener impacto de tu decisión, y estar todo el tiempo haciendo reflexiones de tus decisiones, porque cada decisión que vas a tomar va a tener consecuencias y toda la gente va a saber. Entonces, creo que este proceso no es algo fácil, porque en una organización hierárquica es más rápido, porque si uno quiere hacerlo, va y hace. Hoy estamos de fiesta y festejamos el primer aniversario de este podcast. Hasta el día de hoy llevamos 50 episodios gracias a todos mis invitados que ha sido posible de llevar a cabo este proyecto. Muchas gracias. Y también a toda la audiencia donde nos escuchan en más de 12 países de Iberoamérica. Hoy tengo como invitado especial a Livia Zappa. Es originaria de Brasil y colabora en una organización familiar que lleva más de 3 generaciones y actualmente cumple 43 años de su fundación. Su rol en esta compañía es llevar a cabo la filosofía y cultura. CPI Tegus, su giro es el sector de muebles y papelería. Tiene actualmente 400 colaboradores y desde hace 4 años ha iniciado el viaje a la autogestión. Livia fue siempre una persona controladora. Es impresionante conocer su historia de cómo cambió su vida después de tener su hijo y soltó el control y mando. Admiro su valentía y coraje porque su lengua nativa es el portugués. Nuestro conversar fue cómo llevar a cabo reuniones efectivas, cómo dar feedback en las 4 modalidades que ellos operan y cómo llevar a cabo una implementación en la autogestión en una organización. Les dejo con Livia. Hola Livia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pancho, muy bien, ¿y tú? Qué gusto de tenerte aquí y un honor. Y estoy muy agradecido por animarte y tu valentía de hablar en español, aunque tu idioma oficial es portugués. Así que muy agradecido. Yo, yo estoy muy agradecida porque es una oportunidad de poder hablar un poco de lo que estamos haciendo, de nuestra historia, lo que estamos construyendo aquí en CPI Tegos y quizá poder inspirar y ayudar otros liderazgos por el mundo también. Bien, y tu español me encanta que es muy bueno. Oh, gracias. Eh, Hace tiempo que no estoy hablando, pero me gusta mucho. Bien, me gustaría que me cuentes para ti qué es la autogestión. Autogestión es una palabra así que muchas veces cuando empiezo a hablar del tema, a veces voy en las universidades o algunos eventos para hablar y hay un poco de confusión con lo que es autogestión, justamente porque hay un poco la sensación de que puede ser que la gestión en una situación que uno puede hacer todo lo que quiera. Generalmente es lo que uno piensa cuando escucha esta palabra. Entonces, ¿quieres decir que ahora tienes una gestión que la gente llega y puede hacer todo lo que quiera? Y ya empiezo diciendo, no, no es nada, no hay nada que ver con esto. Al revés, a realidad que autogestión es justamente poder tener un sistema de gestión donde la gente sabe exactamente lo que el grupo, el equipo espera lo que uno haga y también tener acuerdos claros de lo que uno puede hacer, de lo que uno no puede hacer, hasta qué punto uno puede ir, hasta qué punto uno no puede ir, y así las relaciones de las personas de este equipo pueden estar más claras, con más transparencia, y no solamente en la cabeza de una persona y que generalmente pasa con
la estructura de empresas más jerarquizadas, que tiene una figura de liderazgo única ahí. Claro, me gusta tu definición. Yo lo interpreto así como claro y preciso todo. Las relaciones, la comunicación, los acuerdos, todo debe estar claro y preciso, pero coincido contigo. ¿Cómo llegas tú a la autogestión? ¿Qué te movió? ¿Qué te conectó? ¿En qué año fue esto que sucedió? Sabes que empecé 2018, enero, me gusta mucho leer, mucho, sí, soy la loca de los libros. Y empecé el año de 2018 con un libro que mucha de la gente que ya sabes como un poco de autogestión conoce, que es Reinventando las Organizaciones. Este libro, yo soy así, muy agradecida a Lalu porque fue realmente una persona que me inspiró mucho con el libro. Entonces empecé el año leyendo el libro. Justo después de leerlo ya empecé a apuntar un montón de cosas y el sentimiento de querer cambiar algunas cosas que ya estábamos haciendo. La autogestión, propiamente autogestión, yo pensaba que no iba a ser algo así que poníamos en práctica en la empresa. Eu pensava que poderia ser algo assim, não sei, em 10 anos, 5 anos, algo assim. Pero todo foi assim muito intenso, muito rápido, porque eu leí o livro, eu deixei o livro com Daniel, que é nosso diretor presidente, le dijo, Daniel, tienes que leer isso porque há muito de lo que creemos acá. Y Daniel también, después de leer el libro, dijo, Olivia, increíble, hay todo lo que pensamos. Y después, en julio de este mismo año, tuvimos un cambio en un grupo, en la parte de comercial, donde salió mi hermano, que era un líder muy fuerte ahí. Él no quería más trabajar en la empresa, fue a hacer otras cosas. Y en este momento pensamos, puede ser una buena oportunidad para experimentar esto de autogestión aquí, porque no teníamos un otro líder natural ahí. Y decidimos intentar, decidimos experimentar. Y fue ahí que tuvimos el pequeño gusto de trabajar en un equipo con autogestión. Y después de este punto no cambiamos más, no volvimos más el otro punto anterior, porque empezamos a percibir todo lo que hay de bueno en trabajar en este modelo y desde ahí estamos ya hasta ahora caminando poquito a poquito por toda la organización, por otros equipos y hasta ahora llegamos en la gente de la producción. Em todos os operadores e todo. É caminho de evolução, mais ou menos aí quase 4 anos. ¿Y tu rol en esa época, cuando leíste el libro, estabas encargado de la parte de activos humanos, de todo el personal todavía de la organización, porque sigues actualmente en el mismo rol, ¿verdad? Sí, hoy tengo algunos roles na parte, por ejemplo, de seguridad, porque tenemos muchos grupos distintos dentro da empresa, muitos equipos que trabalham, cada equipo com seu propósito, e há pessoas de distintos equipos mescladas e todo. En este momento eu era a diretora, né, na parte, vamos dizer, cargo tradicional. Agora tenho mi rol principal é de designer organizacional e a pessoa que tem o rol de ajudar a cultura, principalmente ajudar os outros equipos a desenvolver a autogestão, a entender como funciona a parte de escrever os acordos e as relações todas. Então, trabalho mais nesta parte. Ya, Livia, y recuerdo yo haciendo mi búsqueda, mi pesquisa, como dicen en Brasil, tú estabas embarazada. Sí, sí, esto fue algo muy increíble porque
eu digo, Pancho, que sempre fui uma pessoa de centralizar as coisas, de autocontrole. Me gusta muito controlar todo. Eu sempre fui control freak, vamos dizer em inglês. Me gusta ter o controle. E quando eu estava embaraçada, pensava, Deus, como vou sair? Porque incluso vacaciones era difícil conseguir sair de vacaciones e tudo. E quando eu li o livro cambiou muito, incluso minha forma de ver esta questão da relação de controle. Porque quando tienes um hijo, todo lo que no tienes es control. Es algo que tienes que aprender de toda forma porque es imposible. Es algo que después de que sale de ti, no tienes más control de mucha cosa. Claro, tienes que cuidar y todo, pero el control es algo que te sale. Y estudar um pouco de autogestão foi importante também para compreender como eu ia a ter esta relação no momento que não estaria mais todo o dia na planta, não poderia mais estar todo o tempo seguindo com a gente de aí. E neste momento, quando Thomas, meu filho, nasceu, já tínhamos começado um pouco em minha equipe, na parte de recursos humanos, já tínhamos na parte de engenharia, alguns equipos já estavam na alta gestão, então já tínhamos uma estrutura de rituales, as reuniões, já estavam todas organizadas de uma forma que todo o que havia necessidade de ser controlado estava em estes fóruns de gestão, e aí poderia participar e estar junto com a gente, pero sem a necessidade de controle de la gestão anterior, que era muito mais intensa de lo que depois. Y me gustaría saber esta parte de lo que es la teoría y lo que es la implementación. ¿Qué sucedió? ¿Por dónde empezaron? O sea, si por lo que entiendo tienen un consejo de administración, la parte estratégica lo tienen un CEO y lo tienen las áreas de comercial, de activos humanos, de producción, de la parte técnica, innovación. ¿Cómo inician y por dónde inician? O sea, ¿qué se preguntaron? ¿Cómo convenciste? Porque aparte es una empresa familiar de tercera generación y eso todavía implica pues una forma tradicional como todas las empresas. Y sobre todo, ¿este año cumplen 43 años o 42? Sí, 43. Y 43. ¿Y cómo es que es esta parte de la literatura, ya la implementación, cómo fueron avanzando? ¿Qué fueron los primeros pasos y cómo se llegaron a convencer? Porque veo que Daniel se convenció muy rápido, igual que tú. Sí, esto fue la parte más fácil, porque creo que muita gente, principalmente a gente da área de recursos humanos, a gente que lê o livro e pensa, ai, que bueno, isso deve ser muito interessante de trabalhar, todo. Pero é essencial que o liderazgo, os dueños, a gente que está com a decisão, compreenda a ideia e pense, esto é bueno, porque se tienes que convencer alguém a hacer é muito mais difícil, é um caminho muito mais largo. Então, o hecho que Daniel le gostou, bueno, me parece uma boa ideia, foi muito mais fácil. E então, nos queda Marcelo também, que é o outro diretor, le gostou muito a ideia. Claro, a primeira vez, a gente sempre tem um pouco de dúvida, de não sei se isso vai funcionar. É natural, é muito natural. E há gente que vai seguir não creyendo, é normal em todo tipo de organização. Mi padre, por exemplo, no princípio, dijo, Olivia, estás louca, esto não existe. Ele é muito centralizador também. Pero hoje, depois de quase 4 anos, já é algo mais fácil de compreender para a gente que está aí, para a gente que chega, por exemplo, hicimos um montão de contratações estes tempos todos, nestes 2 anos, temos o doble de gente, antes 200, agora 400 pessoas.
Y toda la gente que llega tenemos que decirles lo que es autogestión, lo que no es autogestión, cómo funcionamos. Tenemos ahora, bueno, vamos a empezar por el principio. Empezamos con la gente del comercial. Un equipo chico, 12 personas, 10, 12 personas ahí. Empezamos ahí, la gente de las otras áreas empezaron a ver que esta gente tenía un poder muy fuerte, tenían ganas de hacer las cosas, los ojos brillaban distintamente de los demás, había algo especial ali que estava passando com a autogestão. É claro que muita gente de outras áreas tinham dúvidas também no que estava passando aí, se estavam fazendo coisas de verdade, se não era como uma broma, pero pouco a pouco outras áreas começaram a ter interesse em também trabalhar desta forma. E então, a primeira implantação lo hicimos com uma consultoria, contratamos gente para hacerlo, nos quedamos em um fim de semana e compreendemos os rituais, porque temos um mix de holacracia, O2, sociocracia e todo. Hay un mix en la forma como lo hacemos, pero después hicimos por nuestra cuenta y empezamos a reproducir el modelo del equipo comercial para otras áreas, ingeniería, recursos humanos, la gente de la producción, y seguimos en este camino de hacerlo poco a poco, equipo a equipo. Hoy tenemos, en fin del año pasado, en diciembre, hicimos la implantación de nuestro guía de gestión. En este guía de gestión ahora está muy claro cómo funcionan las estructuras de equipos, que no trabajamos más con una jerarquía tradicional, todos los acuerdos que tenemos, cómo son los roles, como lidiamos com projetos, como lidiamos com problemas. Está todo allá, é um sítio na internet para a gente que trabalha com nós, com todas essas explicações. Pero, por supuesto que não é nada fácil, não é algo assim que... Então, funcionamos como uma empresa maravilhosa e todo perfeito. Isso não existe. Claro. Y en esta parte que una vez que iniciaron, ¿tú cómo te sentías con el proyecto al inicio? O sea, ¿tú llegaste a tener miedos o desafíos que encontrabas para la implementación una vez que ya estabas convencida? ¿Tú cómo te sentías? Sabes que não tinha medo, porque eu estava muito segura de que era o caminho. Algo que, assim, eu sentia que tinha que ser assim. Pero claro que sabia que por el camino seguramente tendríamos problemas para arreglar, como em uma gestão tradicional. Quizá problemas distintos. Porque eu digo, Pancho, que a autogestão não cambia as pessoas. Não cambia o que há de humano. E somos todos humanos. Então, não cambia que a gente tenha celos, que a gente tenha medo, que a gente tenha rabia, que a gente está triste ou feliz. Isto é do humano. Isto vai passar em uma gestão tradicional e em uma autogestão. Isto não é algo que uno deja de existir porque está em autogestão. Então, tienes que empezar el camino con esta conciencia de que no vas a cambiar, que somos todos humanos y tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades. Lo que va a hacer es que la forma de tratar los sentimientos, las cuestiones, los problemas va a ser de una forma distinta. Primero, porque la autogestión invita a la gente a tratar a la gente como adultos que são tratados como adultos. Porque venimos de las escuelas, de la cultura en general, que
insiste en tratar adultos como niños. Y ahí tenemos un montón de gente adulta con una posición de niño y el jefe como el padre o la madre, de lo que va a decir lo que uno tiene que hacer, lo que uno puede hacer, y alguien ahí con esta posición de niño diciendo, no me gusta, no quiero. Y no es fácil cambiar esta forma de relacionar, pero la autogestión ayuda mucho en este punto. Tratar adultos como adultos. Y ahí sí, vamos poner todo aquí adelante de nuestros ojos, de lo que uno espera del otro, cómo vamos a hacer esta relación, cómo van a ser nuestros acuerdos. Y es un trabajo muy largo. Hay que estar así con mucha energía para hacerlo, eso sí. Claro, fíjate que me hace mucho sentido, Livia, ahorita que comentas que precisamente la autogestión no cambia los sentimientos, las emociones, los miedos, la vulnerabilidad. O sea, al final, esa es parte de la esencia humana, ¿no? Eso somos todas las personas y hay como esa confusión también, porque yo también lo viví, y lo veo en la organización como que, es que la autogestión va a resolver todo. Y acabas de decir algo bien interesante. La autogestión te ayuda a tener estas herramientas para verlo y resolverlo de diferente manera, ¿no? Mejor cómo nos relacionamos mejor, cómo llegamos a acuerdos, cómo hacemos feedback, ¿verdad? Y creo que esto hace la diferencia. Hablaste ahorita de un tema que me gustaría, es que te enfrentas los mismos problemas tradicionales y convencionales. ¿Cuáles son los problemas que te enfrentaste hasta el día de hoy? ¿Te has enfrentado como los más relevantes que te hayan marcado? Decir, a la hora que quisimos implementar en este equipo sucedió esto. Me gustaría que esa parte difícil de que nos enfrentamos todos los emprendedores, porque tú eres una emprendedora, igual que toda la familia, ¿a cuáles son algunos hechos relevantes y que te hayan marcado como desafíos dentro de la gestión de la implementación? Yo creo que un desafío que todavía hay muchos, pero por ejemplo, las leyes. Acá en Brasil tenemos leyes del trabajo, de las relaciones del trabajo, que son muy duras. Estas leyes, por ejemplo, tienen un mindset de comando y control muy fuerte. Entonces, tengo que controlar todo porque si en algún momento una persona va a decir, yo tengo que recibir más porque trabajé más, ¿dónde voy a poner, decir que esta persona trabajó más? Por ejemplo, en la parte de seguridad, que hay muchas reglas, muchas cosas. Entonces, tenemos que lidiar con una legislación que está todavía en un modelo mental del pasado, en un modelo que está todavía muy centrado en esta cuestión del control. En la autogestión, también podemos controlar las cosas, no es que en la autogestión no hay control. Entonces, bueno, vamos a controlar nuestros números, lo que queremos controlar y todo, pero es distinto de lo que tienes que después decir en un proceso del trabajo o algo de la legislación. Entonces, trabajar en estos dos mundos, en un mundo de confianza, porque la autogestión tiene como base la confianza, en un mundo donde yo tengo que tener pruebas todo el tiempo de lo que estoy haciendo, que es este mundo de la legislación, hay un conflicto, no es una cosa fácil. Lidiamos con eso todos los días hay cuestiones que tenemos que mirar y pensar cómo vamos a lidiar con eso por la legislación, cómo vamos a lidiar por la nuestra forma de hacer, esto sí. Hay también las cuestiones humanas, lo que pasa es que, por ejemplo, mucha gente, y esto pienso que es natural también, tiene el deseo de tener el cargo, de decir, yo soy el director, yo soy el CEO, yo soy el gerente. Un estudiante, por ejemplo, sale de la universidad y piensas, bueno, voy a empezar como trainee, después voy a ser el ingeniero de esto, de aquello, por ejemplo, voy a ser el líder.
esto es algo natural. La gente tiene este deseo, quiere poner el LinkedIn, los pasos de su carrera y todo más. Pero en autogestión no importa tanto esto del cargo, importa mucho los roles. Y claro, si tienes roles que hay necesidad de tener experiencia, competencias y todo, yo he acabado, por ejemplo, de contratar un gerente del mercado. Pero él no vino para llegar y decir lo que todos tienen que hacer o tener la palabra final. Eso es distinto. Él vino porque él tiene competencias y una experiencia que va a ayudar el equipo en su propósito. No es tan importante que él sea el gerente en el nombre. Entonces, este tipo de desafío es algo que tenemos todo el tiempo, porque uno empieza en la empresa y muy prontamente va a preguntar, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a ser el gerente y todo? Entonces, eso es algo que no es fácil de lidiar, pero estamos haciendo los diseños, los acuerdos para explicar para la gente cómo funcionan estos dos mundos. Y creo que un tema que sí es muy sensible para todos es la cuestión de remuneración. Esto es un desafío muy grande. Tuvimos la experiencia en un equipo comercial de escribir un acuerdo donde ellos podían cambiar su propio sueldo y funcionó por un momento y después no funcionó más, porque el equipo fue creciendo, los desafíos fueron transformando, y así que el propio equipo levantó una atención, usamos mucho esta palabra, de la atención, de que el acuerdo como estaba en aquel momento no funcionaba más y teníamos que cambiar. Y así cambiamos. Hoy estamos en un acuerdo de remuneración más próximo de un acuerdo tradicional. Todavía hay una centralización de la persona que decide si va a tener o no un cambio en su sueldo, pero hay también la participación de la gente. Entonces, las avaliaciones son hechas por, ellos pueden elegir quién va a hacer la evaluación. Hacemos una mezcla, creo, en un modelo más tradicional con algo más de la autogestión. Y creo que el propio Lalo dijo en algunos videos que yo pude ver que esta cuestión de la remuneración debe ser un poco de las últimas a tratar, esperar un poco el sistema madurar y traer un poco más de, vamos a decir, de experiencia del equipo en autogestión para después empezar un poco con la cuestión de remuneración. Generalmente la gente piensa, entonces en autogestión todo puede decir cuál es tu sueldo, y no es así, no es necesario que sea así, es posible. Claro, claro, y nosotros lo vivimos porque lo he comentado en algunos episodios. Fíjate que cuando yo empecé con esto, que fue en el 2018, igual que ustedes, ya a proponerlo dentro de la organización, fue como, pues vamos a liberar los salarios. Y entonces fue como, pues no estamos preparados. Y apenas el año pasado, el 2021, logramos como empezar y ha sido un proceso lento, gradual, y bueno, pues ha sido de discusiones de pues, lo mismo, ¿no? Y a qué horas yo voy a crecer, y entonces ya no va a haber ese crecimiento, y empiezan esos miedos, ¿no? Entonces, pues seguimos trabajando, creo que no está resuelto todavía, este año no estoy enterado cómo vamos, pero esa parte es igual, y lo veo en todas las organizaciones. Se requiere una gran madurez y un proceso pues lento, y no hay prisa, ¿no? Al final, cuando yo Sí, yo creo que hay que respetar el tiempo de la organización, escuchar y respetar, porque, y claro, hay experimentos, cosas que vamos a hacer que no va a estar bueno para aquel punto de madurez de la organización. Entonces puedes volver, cambiar, experimentar y así
construir un modelo donde va a funcionar. Y sabes que me acuerdo que el año pasado, en principio del año pasado, llegué en un grupo, tenemos un grupo, un squad de cultura. Y llegué, hablé, gente, vamos intentar hacer el programa de participación en las ganancias que tenemos de este programa de participación en las ganancias, que es algo que tienes que hablar con sindicato y todo, pero yo tenía ganas de hacer algo más autorregerido para eso. Y conocí una herramienta muy buena para eso, donde la propia gente pudiera hacer las evaluaciones y poner quién debería recibir más o menos de acuerdo con tu contribución. Y llevé la idea y toda la gente me miró y dijo, Lívia, estás loca, no tenemos ninguna condición de hacerlo ahora. La gente no tiene esta madurez, estamos empezando. Y fue muy gracioso porque yo y Daniel queríamos hacerlo así. Y tenemos toda gana de hacerlo así. No, vamos a intentar, la herramienta es buena y todo. Y escuchamos los demás que dijeron, no, no es el momento todavía, vamos a esperar, vamos a dar a la gente un poco más de madurez hasta que lleguemos a un día en este punto. Entonces, bueno, no lo hicimos porque respetamos esta escucha y el deseo de la organización. Olivia, ¿tú cómo controlas esa, no sé si a ti te pase, pero a mí en lo personal sí, cuando llevas una idea brillante, excelente, que les mueve y sobre todo que ya estaban acordados tú y Daniel, ¿no te genera a ti ansiedad? O sea, ¿tú cómo digas, bueno, me voy a esperar? Sí me espero. Estoy seguro que dices, bueno, me espero, pero ¿cómo controlas esos impulsos de condición humana? ¿Te suceden o realmente dices, bueno, pues ya aprendí y todo sigue la normalidad? Es un desafío porque a veces uno se enamora de su propia idea y estás así muy enamorado de la idea, quieres mucho hacerlo. Y yo y Daniel somos muy parecidos en este punto porque cuando creemos en algo, llegamos así con mucha intensidad, mucha energía y puede pasar, sí, todo el tiempo. Y puede pasar del sistema no estar listo todavía para eso. Y hay que comprender, tenemos dos caminos, creo. O sigues intentando convencer a la gente de que puede ser bueno, o espera hasta el momento donde quizá va a ser el momento de hacerlo, o incluso piensa si estabas correcta también, porque no estoy, no sé todo. Y entonces hay que tener un poco de humildad, un poco de paciencia y de comprensión y controlar un poco esta ansiedad de ya querer hacer todo muy rápido y ver todo funcionando en este modelo. No es fácil, tengo que confesar que a veces yo también me pongo un poco triste, pienso, ay, quería mucho eso ahora, pero hay que esperar, ¿no? Porque yo digo que así, a autogestión no es una democracia, no es que la gran parte de la gente tiene que estar de acuerdo, vamos a preguntar cuántos quieren esto, cuánto quieren, no es esto. Hay necesidad de mucha más madurez porque el proceso de decisión tiene esto de los consejos, porque tiene que buscar los consejos, escuchar a la gente que va a tener impacto de tu decisión y estar todo el tiempo haciendo reflexiones de tus decisiones, porque cada decisión que vas a tomar va a tener consecuencias y toda la gente va a saber. Entonces, creo que este proceso no es algo fácil, porque en una organización jerárquica es más rápido, porque si uno quiere hacerlo, va y hace. Y vamos a ver los resultados después, pero en la autogestión tenemos todo un tiempo de inversión en la escucha y en este proceso de tener un poco más de reflexión
por todas as questões antes de tomar esta decisão. Pode ser um ponto que muitas vezes há gente que pensa, vai tardar muito hasta que coisas passam, todo. Pero eu creio que tomamos melhores decisões em autogestão. Isto eu não tenho dúvida. En estos 3 anos, estou muito segura de que as decisões que tomamos com este mindset de autogestão são muito melhores de las que tomávamos antes, quando estávamos mais no modelo de hierarquia. Claro, muy bien. Tengo una curiosidad. ¿Qué hubiera pasado si ustedes, como tú y Daniel, no estuvieran en la propiedad de la empresa, porque son parte de como dueños? Es fácil que alguien venga y cambie una cultura como ustedes hicieron y con ese convencimiento. Y te voy a convencer a tu papá y el hermano de Daniel, Marcelo, que también era de los que pues veo que no quería, tampoco no creía, ¿no? ¿Influye directamente esto? Sí, sí, por supuesto, porque é muito difícil cambiar a estrutura de poder. Então, se tem uma pessoa aí, um liderazgo muito forte, e se uno não crê neste modelo, é muito difícil, é muito difícil. Não vou dizer, é impossível, porque nada é impossível, pero vai ter um caminho muito mais largo, porque tienes que convencer uma pessoa de que vai ser bueno, que isto vai cambiar a organização para algo melhor de lo que há hoje. Então, é algo assim que, se não é alguém da família, ou, por exemplo, em uma organização, vamos dizer, uma multinacional. Vejo muitas multinacionais que a gente está começando com os conceitos de autogestão em seu próprio sector, sua própria área. Aí sim, podem pensar, podem intentar alguns de los rituales, de las herramientas, pero quando intentas fazer algo assim a nível de la organização, é essencial que a alta dirección de la empresa piense que es algo bueno. Claro, bien. Me gustaría que nos pasemos a la parte de rituales y herramientas. ¿Cómo hacen ustedes las reuniones? ¿Cómo, si hay una reunión con un propósito, cómo llego yo? ¿Qué es lo que se hace en el caso de ustedes? Sabes que pienso que la forma como hacemos las reuniones es una de las principales ventajas, porque las reuniones hoy son mucho más productivas, más ágiles, más rápidas, efectivas y todo, con la forma como la hacemos. Tenemos 2 fóruns de gestión, que son estas 2 reuniones, la reunión operacional, la reunión de gobernanza. La reunión operacional es donde el equipo hace la gestión, la gestión principal, donde tenemos un ritual de check-in, donde la gente llega y va a decir cómo está sintiendo, lo que está pasando muy rápidamente, para tener todos saberem cómo está el mood de la gente cuando llega en la reunión. Después tenemos el checklist, cosas que deben ser hechas ou não foram hechas, e que o equipo deve saber se foi hecho ou se não foi hecho. Que numa estrutura tradicional é o jefe que chega e pergunta: existe ou não existe? En la autogestión no hace falta tener un jefe para preguntar, porque todos saben su parte y en esta reunión van a preguntar si uno lo ha hecho o no lo ha hecho. Después tenemos los números, los indicadores, donde cada persona tiene su responsabilidad por este número y va a explicar y decir cómo están estos números, y toda la gente va a ver lo que está pasando, si estamos atingindo nuestras metas, si tenemos los resultados de forma general. Después tenemos los proyectos, todos los proyectos que este equipo necesita saber si está progredindo o no. Después tenemos la parte de problemas, porque hay muchos problemas que necesitan tener una solución. Entonces tenemos una gestión ahí de
un listado de problemas y cómo están estos problemas y sus soluciones. Y después tenemos la parte de las tensiones, que son todo lo que hay de conflito, de dificultad, que necesita de la ayuda del grupo para tener una solución. La gente van a poder pensar algo que puede ser hecho en relación a un problema que haya pasado. Y al final el checkout, donde la gente puede expresar cómo fue la reunión, cómo sale de la cita. Parece largo, pero es una reunión que tiene una dinámica así muy rápida. Este tipo de reunión puede ser hecho una vez a la semana, una vez a cada 15 días o una vez al mes. Depende mucho de la naturaleza del equipo. Un equipo, por ejemplo, de producción, quizá va a tener que hacerlo una vez a la semana. Nuestro en recursos humanos hacemos una vez al mes. Entonces va a depender mucho. Este es un formato de reunión que ya estamos haciendo en toda la organización, incluso para los equipos de la fábrica, para la gente de las máquinas. En cada turno de trabajo tienen sus reuniones donde tratan estos temas, con un poco menos de profundidad, pero hay. Y la reunión de gobernanza es la reunión para decidir, aprobar, cambiar roles y acuerdos. Todas las tensiones que pasan con relación, por ejemplo, si una persona no está desarrollando bien su rol, si tenemos que cambiar, contratar a una otra persona, escribir un acuerdo, todo esto en esta reunión de gobernanza y pasa a una vez al mes en general a cada equipo. Básicamente es eso. Ya, muy interesante y muy eficiente porque haces que conectes a toda la organización y llevas un checklist paso a paso y es ágil, ¿no? Al final no es una reunión, va a depender como tú dices, bueno, una cosa es o producción, que el tema tiene que ser más corto, pero una reunión mensual de activos humanos, pues se analiza toda la organización, o sea, hay cosas integrales de toda la, por área específica, y eso hace que eso, en la medida al final, la herramienta es eficiente y se logra este tema. Y veo que ustedes hablan mucho del alto desempeño. ¿La autogestión ayuda al alto desempeño, a la alta eficiencia de las personas? ¿O esta es una palabra también que está de moda y que realmente ustedes ya lo traían o hicieron un híbrido? ¿Qué sucedió en esta parte? Cuando pensamos en los niveles de conciencia de Kim Wilbert y que Lalu pone en su libro también, tenemos los colores, todo, el color naranja, que es un modelo, un nivel de conciencia muy con foco en los resultados, esto sí, la cuestión de las ganancias y todo. Y esto es algo muy fuerte en nuestra cultura, porque tenemos esto de querer ser grandes y crecer y tener que combatir la competencia. Esto es fuerte, pero creo que no es algo que una cosa va a impedir la otra de funcionar, porque, claro, vamos a estar todo el tiempo pensando mucho en el propósito del equipo, el propósito de la organización, pero, claro, la empresa tiene que tener sus ganancias, tiene que crecer, tiene que dar resultados para poder incluso hacer con que toda la gente pueda se desarrollar en la organización también. Entonces creo que es algo que camina junto, así no es necesario que no camine. Y la otra gestión ayuda porque si tienes las reuniones donde todos los números están ahí, toda la gente tiene transparencia porque puede saber todo lo que está pasando, no está más en las manos de una persona solo, está a los ojos de todos. Entonces todos son como guardias, son personas que están todo el tiempo mirando si toda la gente está, de hecho, trabajando y dando su mejor para que el propósito pase. Entonces, creo que la autogestión es algo que
pone incluso un poco más de intensidad en la cuestión de los resultados. Claro, y se ve que esto es parte de la cultura. Me gustaría que esta parte el propósito evolutivo, hablas de esta parte también de la integridad. ¿Cómo es que lo hacen ustedes? ¿Cómo es que ha sucedido esto para este nivel de conciencia y poder premiar a todos estos 400 colaboradores? Eu creio que essa parte de integridade era algo que já estava em nossa cultura, antes da autogestão. Não sei se porque é uma empresa familiar ou porque é de nossa forma de ser. Mi padre sempre foi muito forte esta coisa de la integridade, de dizer o que pensa, de la gente saber o que pode esperar de nós outros. Isso sempre foi muito forte. Então, creio que, claro, há ponto que é o medo de poder expressar. Então, uno chega em nossa empresa e, por exemplo, se ele vino de uma outra organização, onde não há muita segurança psicológica, que é tema que estamos falando muito, onde há gente que prefere não saber o que está passando, que tienes que fazer caras para dizer que está todo bem, fazer como teatro, ou que a gente pode ter medo. Se vou a dizer que não me gusta algo, vou a perder meu emprego, ou vou a sofrer algo dentro de la empresa. A gente chega em nossa empresa cargando muitas experiências de outras organizações, muita da vivência de sua família, das relações familiares, que tem peso muito grande da forma como a gente tem esta sensação de poder fazer, né, poner sua opinião e tudo. Então, se é algo que vamos ganando a confiança, pouco a pouco. Então, quando começamos as reuniões em la produção, por exemplo, momento de las tensiones, muitas vezes a gente mira uma para a outra e nadie habla nada. Então, leva um pouco de tempo hasta que a gente vá sentindo um pouco mais de segurança para poder trazer, expressar e perceber que aqui sim puedes dizer o que pensas. E não vai sofrer nenhuma perseguição ou algo assim. E é bueno, nos gusta, tienes que dizer, vas a participar da decisão, vas a participar da solução, vamos pensar juntos o que podemos fazer. Pero não é algo que uno hace assim e toda a gente já pensa. Creio que é pouco a pouco, é percebendo, participando de reuniões, vendo outras pessoas que já estão há mais tempo no sistema, fazendo isto como exemplo. É nosso processo de feedback, a forma como construímos nosso processo de feedback, que é algo que me encanta, que é processo de feedback feito com muita compaixão, com muitas ganas de realmente fazer com que a gente salga melhor e não simplesmente, né, para dizer algo que não lhes gostou. E então, creio que todas essas ferramentas e essas oportunidades em cada reunião é o que ajuda a uno ganhar mais confiança e assim poder trayendo um pouco mais sua verdade. Claro, claro. Y yo creo que esta parte del feedback es clave, ¿no? Normalmente, ¿cómo es el feedback en la producción, en la parte comercial? ¿Todo es el mismo ritual o has encontrado una forma de facilitar, aparte de expresar lo que sientes, piensas? ¿Cómo es que lo hacen ustedes? Livia, entonces te comentaba sobre el feedback. ¿Normalmente has encontrado algo práctico de donde esto facilite? Porque el feedback es el que da y el que recibe, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen ustedes? Tenemos una plataforma digital donde toda la gente puede pedir un feedback o dar un feedback. Pedimos siempre que, bueno, si es un feedback libre, que es elogio, algo bueno que quieres decir, no hace falta. Pones en la plataforma, ay, qué bueno, me gustó mucho que hiciste esto, ok. Pero si es algo que pasó puntual y no fue tan bueno, no es algo que le gustó,
crees que la gente podría hacer distinto. Vas a elegir la opción feedback orientado, que llamamos, que es un feedback que tiene 4 preguntas y usamos como inspiración la comunicación no violenta, que es lo que pasó, la situación, de forma muy objetiva. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue su sentimiento con relación a la situación? ¿Cuál es el impacto que esta situación trajo para el equipo? Y ¿qué me gustaría que esta persona hiciera después de este feedback? Muy objetivo, muy simple. Y esta construcción ayuda a la persona a estructurar su feedback de una forma que no sea personal o que no sea el tipo de feedback que la gente habla y al final no dijo nada, no queda nada al final. Tenemos el tipo de feedback más completo que llamamos de papo abierto. Papo abierto es una charla abierta con mucha sinceridad, con mucha compasión, que tiene una construcción de 5 preguntas. Y ahí hay mucha escucha del lado de la gente que va a recibir. Entonces empezamos con la pregunta: ¿qué hiciste en este periodo que estás muy contento que lo hiciste, que tienes que celebrar, qué pasó, que crees que hiciste algo muy bueno para la organización? Y la persona va a decir. Después los otros, porque siempre es algo muy colectivo, mucha gente, a veces 2, 3 que están ahí, van a decir, en mi punto de vista, creo que hiciste esto muy bien, esto fue muy bueno y todo. Después vamos para la parte de cosas que podrían ser hecho de otra forma, que podría ser mejor. Preguntamos la misma cosa: ¿qué crees que podrías haber hecho de otra forma? Y la persona va a decir, esto no fue tan bueno. Hay un proceso de reflexión ahí, donde la persona que está participando tiene que pensar lo que fue bueno, lo que no fue bueno y lo que podría ser distinto. Y la gente también que está participando va a decir la misma cosa. Después, juntos van a pensar qué acciones, qué ideas podríamos tener para que puedas hacer mejor tu trabajo, que puedas cambiar estas cuestiones que no fueron tan buenas. Y al final preguntamos para la persona que está escuchando el feedback cómo ella está saliendo de la conversación, cómo fue, cuál es el sentimiento. Y esto, Pancho, puedo decir que yo tengo acceso a todos los feedbacks, leo todos, porque es una forma de comprender cómo está la cultura. Y es algo que me emociona mucho porque esta última pregunta es algo que carga mucho de nuestra cultura. Es ver, por ejemplo, una persona de la producción que trabaja con nosotros como hace 10 años y nunca había tenido este tipo de esta conversación en esta naturaleza, y va a decir al final, Dios, no sabía que mi trabajo era tan importante, no sabía que la gente estaba viendo de esta forma que yo estaba haciendo bien este punto, y sí, nunca había pensado que podría cambiar tal cosa, pensaba que eso no importaba. Es algo muy natural y es increíble como cualquier persona puede ser la persona con MBAs y muchas universidades en su currículo, o puede ser la persona más humilde, más simple de la organización. Todas en esta conversación traen lo mejor de sí y tienen una conversación así con mucha gana de hacer con que uno salga de allí mejor de lo que estaba antes. Estos son los tres tipos, y después tenemos un complemento al papo aberto, que es papo aberto con la carrera en las manos, que decimos, que es para la gente que quiere hablar sobre sus planes en la organización. Entonces, hoy tengo estos roles, tengo ganas de tener otros roles, que tengo que desarrollar para, por ejemplo, cambiar de área, y eso también hay un momento para este tipo de conversación. Son estos 4 tipos. Bien, muy, muy interesante y me gusta, y lo tienen bien diseñado, y veo que pues ya ha madurado el feedback, ¿verdad? Y entre todos, y sobre todo tu interés
de interpretar y medir la cultura, ¿no? De manera constructiva de lo que sucede, porque hay cosas confidenciales entre dos personas, seguramente que uno tiene que tener pues esta distancia y reservarse a todo lo que se habla ahí, ¿verdad? En todo este tiempo que llevas tú en estos años, ¿cuál es la forma para que no funcione la autogestión en una organización, ya sea brasileña, mexicana? ¿Qué es lo que tú ves que normalmente falla en estos intentos de hacer esta transformación evolutiva en una organización? Creo que primero sería ganas de poder, si es algo muy fuerte, si uno no quiere dejar esta cosa de yo soy la persona que tiene más poder de todas, então, é muito difícil, aí não vai funcionar. Um outro ponto é a confiança, porque se não consigues estabelecer relações de confiança, se tu mindset é sempre de que uno vai trazer a ser algo malo, como uma paranoia, algo assim, é muito difícil operar neste sistema. E um terceiro ponto seria energia, há que ter muita, porque é um trabalho largo esto de escrever acordos e escrever roles e cambiar e estar, né, assim, com a disposição para construir o sistema, que é algo, por exemplo, nosso guia de gestão, quedamos como 6 meses agora, desde julho do ano passado até dezembro, para escrever todo. Então, é algo que há que ter energia, sem energia não vai funcionar. Claro, me gustaría ser respetuoso con tu tiempo ya para ir cerrando el episodio. Para las personas que escuchan y veo que es parte de tu propósito también de vida, inspirar a los demás, y te veo muy convencida, lo cual me sorprende gratamente el hecho de conversar contigo. ¿Qué es lo que recomendarías para hacer estas prácticas y principios? ¿Por dónde deben empezar las personas? ¿Por la literatura? ¿Por los casos? ¿Cuál es el mensaje que mandarías? Eu creio que há que estudar, porque há muita literatura hoje, muito material online disponível para aprender por sua conta, pero há também que falar com outras pessoas que estão neste caminho, porque a experiência de outras pessoas, eu aprendo muito com muita gente que todo o tempo hacemos muitos cambios. Estou com um problema nesta situação, alguém já passou por isso. Estar em estes grupos de pessoas que estão vivendo estas dificuldades do caminho é algo assim que ajuda muitíssimo para começar. E creio que um ponto importante é o autoconhecimento, porque é muito importante que tengamos consciência de nossas dificuldades como líder, de nossos medos, de la forma como vamos lidar com cada situação. Então, conhecer a si mesmo é algo muito importante também. Pues muchas gracias, Livia, por compartir tu sabiduría, lo cual te agradezco mucho. Y bueno, ¿cómo te gustaría cerrar el episodio? Primero me gustaría decirle muchas gracias por poder traer un poco de lo que estamos haciendo, de nuestra historia, porque no es solo contar una historia. Cada vez que conto nuestra historia, tengo reflexiones también. Cada vez que vengo a hablar con una persona sobre todo lo que estamos haciendo, es un momento que me pongo a pensar sobre todo lo que estamos construyendo. Entonces tengo un beneficio propio también, no es algo solo para los otros, es algo, pienso que cuando da algo, recibe algo así en esta situación. Entonces me gusta mucho poder participar y tener este tipo de espacio, este tipo de conversación, porque es algo también que ayuda mucho. Y decir que si uno quiere algún tipo de ayuda, estoy disponible para conversar, tienes mi LinkedIn y podemos seguir en esta parcería, trayectoria y de evolución.
Mi aprendizaje el día de hoy. La autogestión no cambia a las personas. Siempre va a existir los miedos, las frustraciones, las emociones. Simplemente te ayuda a resolver, a facilitar estas herramientas para que esto sea más fácil. Hay una gran confusión con las personas que pensamos que la autogestión resuelve todo, lo cual no es cierto. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, en el cual encontrarás este video.